Bienvenidos a la clase de hoy. El curso de hoy es de conceptos y fundamentos de React, componentes y JSX. ¿Listo? Aprenderemos qué son los componentes de React y para qué son tan importantes en el desarrollo de aplicaciones modernas. Descubriremos cómo crear nuevos componentes, lo que nos permite reutilizar el código, mantener una estructura organizada y reutilizarlo en diferentes proyectos. Exploraremos la sintaxis del JSX, que es una extensión de JavaScript que nos permite definir interfaces de usuario de manera más clara y visual. Veremos cómo combinar elementos de HTML con código JavaScript para construir estructuras y contenidos en nuestra aplicación de React. No se preocupen, chicos, todo esto sé que va a ser nuevo, pero la idea es que poco a poco vamos entendiendo con la práctica que tengamos día a día, ¿listo? Recuerden que el objetivo al final es que en cada clase todos ustedes puedan crear componentes, sus propios componentes en React y aprovechemos la poderosa sintaxis del JSX. Vamos a construir ahorita una interfaz atractiva. Espero de verdad que esto les esté interesando y los motive mucho cada día para proyectarse como desarrolladores front-end. ¿Listo? Desarrolladores front-end es el objetivo que queremos lograr con este curso. Listo. Vamos a ver qué son los componentes de React. Si quieren aquí alguien que me levante la mano y si ya tiene una idea de qué es un componente en React, con gusto abro el micrófono y compártanos, chicos, a ver qué tanto saben o qué tanto han indagado en lo que vieron el martes a hoy. ¿Quién se anima? Jonathan. ¿Qué es un componente? David, hágale pues, David. John, pues no sé si es en lo correcto, pero sirve para reutilizar códigos de otras aplicaciones. Un componente, sí, es válido. Eso puede ser válido. ¿Alguien más? Es ay, espérame que se me olvidó. Es una pieza independiente del código, ¿cierto? O sea, se puede crear por aparte y ahí lo que se haría es como juntar los demás códigos de los demás lenguajes, ¿cierto? Listo. Ahí hay una pista importante, la imagen. ¿Qué interpretan de la imagen? Por ejemplo, Sebas, ¿qué entienden de esa imagen que está ahí? Pues lo que yo veo es, digamos, que varios códigos que forman un solo componente como tal grande. Digamos, Sí, válido. David. Es como unos componentes reutilizados, pero además modificarlos para que una mayor información. Listo. Todo lo que están diciendo es cierto y es válido, ¿no? Conceptualmente los componentes son las funciones de JavaScript. Aceptamos entradas de llamadas como los props, van a conocer este nombre, props, y retorna elementos de RIA que describen lo que aparece en pantalla. Todo lo que ven ustedes en una pantalla del celular, en páginas web, se podrían llamar componentes, ¿cierto? Dependiendo de cómo está escrita la página. Pero lo que están diciendo, por ejemplo, acá, esto es una página web, ven el mouse, sí. Esto es una página web, esto podría ser una imagen, esto podría ser una imagen con una descripción de texto, al frente de una imagen como una descripción de texto, que esto es muy común en las noticias, por ejemplo, que nos muestra una imagen y una descripción pequeñita, y acá puede ser una galería de imágenes. Entonces, si se dan cuenta, tenemos 1, 2, 3, 4 componentes. Este componente sería un párrafo de texto, esto sería un banner, se llama banners cuando se muestran las imágenes grandes en los sitios. Esto es podría ser una foto de perfil y el de abajo podría ser fácilmente otro contenido de otra pieza gráfica dentro de la página. Dime, David. O sea, prácticamente es un texto pequeño que dé la mayor información posible, como una infografía o... Digamos que piensen esto como un rompecabezas, ¿cierto? Que son piezas, cada uno es una pieza y si todas se juntan, pues va a formar una página.
Entonces piensen en componente como una pieza de ese rompecabezas, ¿sí? Entonces, si las arman todas, van a tener una página web, ¿cierto? Sin importar si acá está la imagen, si acá está el texto, si acá está el contenido. Entonces, si piensan esto como piezas de un rompecabezas, ¿qué les tocaría hacer en cada pieza para que ese rompecabezas se vea armado? Pues les tocaría hacer, pensemos que es el mapamundi, ¿no? Pues por un lado Colombia, por el otro lado Argentina, por otro lado Chile, y si los van uniendo, pues forman todo el mundo. Entonces, cada uno tiene unas características específicas. Por ejemplo, en Colombia hablamos español, en Argentina pues hablan latinoamericano también español argentino, en Estados Unidos hablan inglés. Desde ese punto de vista, si los llevamos a países, pues cada uno tiene sus características, a pesar de que son seres humanos, actuamos de la misma manera, tenemos unos gustos, unas debilidades, así serían los componentes, cada uno serían los props. Los props es la información que le enviamos para que ese componente se construya de una manera adecuada y nos sea más fácil completar el mapa mundi y no tendremos que tener un código gigante para después no entenderlo. ¿Listo? Entonces, así es que se basan los componentes. Entonces, ¿qué son los props? Se preguntarán qué es esa palabra, para qué sirve, cómo se come, ¿cierto? Los props son las colecciones de datos de un componente que recibe el componente padre y se puede usar para definir los elementos de React. ¿Qué retorna el componente con los props ya a usarse? ¿Listo? Entonces, eso en resumidas cuentas, ahorita vemos que es JSX. Acá es un componente y el componente se llama myComponent, recibe un props, que es un arreglo o un objeto, ya después vemos que son arreglos, que son objetos de datos que se pueden escribir. Entonces, si vieron ahorita, tienes, no hemos visto, o los que no han visto, no hemos visto que compone etiquetas HTML, pero este spam es una etiqueta de HTML que va a tener un prop, en este caso es un myValue, ¿cierto? Entonces, miren que acá estamos diciéndole que mi componente, que sería este nombre que está acá, va a llevar una variable, espérenme un segundo, va a llevar una variable o prop, alguien está con, me escucho en mute. Dale, David, ¿tienes la mano levantada? O pregunta. No. Ah, listo. No la había Bien. bajado. Fresco. Entonces, myComponent, el prop, que es una variable que le vamos a mandar algo que se llama myValue, se va al componente, que es myComponent, recibe la variable o el prop, y acá lo está exponiendo en una etiqueta de HTML, ¿cierto? Que es el spam. Y acá, cuando lo vemos, lo que sale en el navegador o lo que vemos todo es myValue en el componente spam. Entonces, esto es lo que define un componente, estos son los props. Como dice acá, los props son la colección de datos que un componente recibe del componente padre. Digamos que el componente padre es el que contiene este señor. En el ejemplo de la clase pasada, vimos cómo exportar componentes de librerías que ya, como Material UI, que ya alguien más inventó y le pasamos variables. En este caso, estamos viendo que vamos nosotros a crear un componente basado en nuestras necesidades y vemos cómo le podemos pasar parámetros para que ese componente los interprete y podamos armar nuestra ficha para el rompecabezas que queremos hacer. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas hasta ahí? ¿Claro? Asumo que si no preguntaron, todo está claro. Aquí un ejemplo práctico de cómo se crea un componente, cómo se le pasa un title. Si ven que aquí es de title JavaScript, y aquí lo expone en props.title, ¿cierto? Ahorita le va a salir lo que coloque ahí en el componente. Se dan cuenta, aquí no pasó nada, el hello le está saliendo solito, acá tiene el hello y ay, se me pasó, perdón. Está sensible. Le pasa JavaScript, ahí le pasa el componente. Veamos cómo lo imprime, ahí salió JavaScript, le va a quitar la variable, le va a poner nada y no aparece. Entonces vean que el componente ya cogió vida, ya le empezó a dar acciones. Por eso se llama React, porque es de reacción. ¿Listo? Aquí ya quemó el dato, le va a pasar el componente y vea que no pasa nada porque el dato no lo está recibiendo. Eso es visualmente cómo pasan las cosas y cómo funciona el real time. Esto está en tiempo real cuando él hace los cambios. Ahí sale hello JavaScript. ¿Sí lo vieron?
Listo. Ahora, componentes, funcionalidades y clases. Hay, digamos que, varias formas de declarar un componente. Esta es una de las funciones de un componente de RIA que es valid para pasar props. Entonces, ¿qué compone un componente o una clase de componente? Lo compone un nombre. Esto tiene como unas reglas específicas y es que ustedes tienen que siempre darle un nombre al componente. El nombre ¿para qué? Para React siempre tiene que ir en alta la primera letra y ser descriptivo. Entonces, en este es como un welcome, un saludo que va a dar en algún lado de la aplicación, ¿cierto? Siempre tiene que ir en mayúscula y esto es para, React lo utiliza para distinguir funciones propias de otras funciones de JavaScript que ya son nativas propias del navegador, ¿listo? Pasa al parámetro props y dentro de props ustedes pueden mandar el name, el tag, la edad, el año, la fecha, un montón de datos adicionales concatenados y los pueden imprimir de esta manera, props.name, ¿cierto? Entonces, ahorita vemos cómo se pasan otros parámetros y vemos cómo también los va a reutilizar. En este caso, está diciendo que va a retornar un H1, aquí hay un H que no se nota, H1, que el H1 es una etiqueta de HTML para resaltar títulos, ¿listo? Y dice hello, coma, y al final como el nombre. Entonces, cuando esto se renderice, el navegador va a salir hello, la variable que le envíen, John, Pedro, Juanito, David, etcétera. Entonces, según de donde llegue la variable, que normalmente esto se hace con base de datos, que se trae la información de base de datos, lo reconoce a ustedes cuando WhatsApp les dice, bienvenido, Carlos, al nuevo grupo. Eso es porque seguramente está llegando un prop, el hello ya está quemado y este parámetro llega de una base de datos para personalizar la presentación. ¿Listo? Ahora, este es otro tipo de componente que ya es extendiendo y sacándole provecho y a más funcionalidades de React. El otro era una función muy sencillita de JavaScript, para los que han visto JavaScript, era una función sencilla. Acá hay una palabra clave que sale y es el extended. El extended lo que indica es que aparte de mi función, me voy a extender a funcionalidades de React Component que me da más propiedades para hacer muchas más cosas dentro de mi componente. Esta es una forma de también declarar un componente y sacarle más provecho. Esta tiene una aclaración un poquito distinta. A la final es lo mismo, pero aquí puedo extender cosas de React Component, reutilizar cosas que ellos están teniendo y poderlas asociarlas en mi función. Dale, Jonathan. O sea que render en este caso sería un tipo. Render, esta función, ¿sí? Sí, esa función. Sí. Vamos a volvernos un tricito. Render es una función de retorno. Entonces, Okay. cuando llaman render, miren que acá tenemos el return, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, acá estamos haciendo un retorno de una etiqueta H1 con un hello y el nombre que me manden en variable, que es hello Juan, hello Pedro, eso va a salir en HTML. Cuando tenemos el return aquí en esta parte, perdón, el render, como estamos extendiendo de una función de JavaScript, encima del render vamos a poder hacer cosas, ¿cierto? Como que le den clic al botón, que saque una alerta, que ponga el texto rojo cuando muevan el mouse. Entonces podemos extendernos a más funciones de React. Okay. Que se extiende. Entonces el render lo que hace es coger lo que está encima más el HTML y retornar todas las funcionalidades. Es como es darle un renderizado final, una transformación de lo que es JSX a JavaScript, ¿sí? Entonces, ese render lo que está indicándole a React es que tiene que hacer un proceso antes de llegar al navegador. ¿Listo? Más o menos una función propia de React. Listo. Este render. Este es un render extendido y funciona como una clase. ¿Listo? El otro era como más a la pepa de un componente más definido como una función de retorno sencilla. Este ya es más extendido. Ahora vamos a ver el renderizado de un componente. Bueno, cuando React ve
Anteriormente solo encontramos elementos que se encuentran en el DOM. Cuando hablan del DOM, es lo que está detrás del navegador. Nosotros llamamos, no es que esté detrás del navegador, sino que digamos lo que conocemos nosotros en el código. Para que el código se transforme en lo que nosotros podemos leer, en los colores y demás que ustedes ven en pantalla, hay un renderizado, ¿cierto? Y ese renderizado uno lo puede acceder bajo el DOM del navegador. Entonces, cuando hablen de DOM, es cuando abrimos la consola del navegador. Después vemos qué es la consola del navegador y ustedes pueden ver el código HTML, creo que en el video anterior se compartí, el CSS y el JavaScript. Entonces, cuando hablamos del DOM, es en ese punto de la consola del navegador. ¿Listo? Sin embargo, los elementos también pueden representarse como componentes definidos en el usuario. Como ven en pantalla, cuando vamos a utilizar estos, para los que no saben JavaScript, son declaraciones de elementos de variables dentro de JavaScript. Entonces, es una constante. Las constantes tienen una propiedad específica dentro del entorno de JavaScript y es que no permiten el cambio de la variable, del string, digamos. Hay otras variables que son .left y hay otras variables que son left counts y bar, que es la primera de las variables que salió. Ahorita se utilizan constantes y left. Las left sí se dejan sobreescribir, esa es la palabra, sobreescribir, y las constantes nos permiten sobreescribir. Esto se hizo con el fin de proteger el JavaScript. Como le digo, uno puede entrar al navegador, abrir la consola y con ciertos comandos ustedes pueden cambiar variables. Y esa es una manera de hackear, por ejemplo. Entonces, el COMS lo que garantiza es que ese elemento no puede ser manipulado por otra persona dentro del navegador, ¿sí? Sino que debe estar desde la construcción del código, la protegemos. Entonces, aquí lo que ven es un elemento que está igual a div. Esta es la forma más fácil de declarar una etiqueta HTML dentro de JSX. Esto no es nativo ni de JavaScript ni de HTML, y ahorita vemos por qué. Porque el HTML es separado del JavaScript. Y recuerden que lo que hizo React es unir esas dos cosas y ponerlas a trabajar de manera eficiente para interfaces de usuario. ¿Listo? Entonces, acá lo que vemos es un elemento igual a un welcome name.sara. Si recuerdan, ¿qué sería el name dentro de este componente? ¿Qué vendría siendo? ¿Alguien se anima? Vale, David. Sería el nombre de la página prácticamente. Ese es el prop. ¿Listo? Todo lo que pasemos dentro de este elemento, podríamos pasar el name, el apellido, la cédula, serían props. Son variables que van a llegar a este elemento welcome para armarse, ¿cierto? Si recuerdan el elemento anterior que vimos, decía welcome y estaba recibiendo, ¿qué? Un name. Pues así es la manera de pasarle ese elemento al welcome. ¿Sí? Entonces sería como el texto que va a ir en la página. Exacto. No se escucha, se le apagó el micrófono. Perdón, ¿ahí me escuchan? Sí, sí. Listo. Si miran la función que está más abajo, que dice welcome, props, está recibiendo el name. Entonces, cuando esto se transcriba al navegador, va a salir. Nosotros utilizamos este welcome y nos va a decir hello, Sara, ¿cierto? Ahora bien, ¿cómo lo construiríamos con React si no existiera React y si fuéramos a hacerlo con JavaScript puro? Cuando hablamos de JavaScript puro son las primeras funciones que salieron en JavaScript, que ya no utilizamos un framework. React es un framework, ¿listo? Que funciona sobre el core de JavaScript, ¿cierto? Entonces, si lo tuviéramos que hacer desde cero, y los primeros desarrolladores hacíamos las cosas así, decíamos React, bueno, sin el React, porque son propias clases, pero el document.getElementById root. Esto es lo que hacíamos para reconocer el elemento y poderlo sobreescribir. Entonces, la manera de hacer el código largo sería lo que está acá. Ahora vamos a ver una manera de hacerlo con componentes más rápido. Entonces, este es un código más pequeño, más apropiado de lo que estaba al otro lado, y eso es lo que nos da de beneficios React a la hora de utilizar componentes.
dan cuenta que tenemos un welcome, Sara, welcome, Canadá, welcome, John, ¿cierto? Entonces, estamos reutilizando el código anterior. O sea, ¿cuál código? Este. Ya no tendríamos que hacer H1. Esto es una porción pequeña, pero piensen que esto puede ser gigante, ¿no? Y ahorita vamos a ver cuando se vea gigante cómo se ve. Pero este está diciendo, está replicando 3 veces este H1, ¿cierto? Hagan de cuenta como si nos pusieran, nos colocaran a hacer una plana, nos tocara repetir, es hola Sara, hola Sara, hola Sara, pues aquí lo estamos haciendo más efectivo y no tendríamos que escribir el H1 ni el hello, sino simplemente le vamos a pasar el nombre. Entonces él nos va a imprimir 3 hola Sara, hola hola John. Nos va a replicar este código que está acá al comienzo y esto que está al final no lo estamos ahorrando. ¿Listo? Porque aquí solo estamos llamando un componente. Y acá ya estamos importando un componente de nosotros propio. Y ahí lo que estamos diciendo es que un componente puede referir a otros componentes. Y estamos siendo ya un poco más creativos en la forma de construir código, más eficientes, no repetimos las cosas, que cuando ustedes cuando tengan proyectos gigantes se van a dar cuenta que esto es muy beneficioso para todo el mundo porque no saben lo crítico que es cambiar un nombre cuando hay un montón de código como el que están viendo ahorita en pantalla. Entonces, no se asusten con lo que están viendo ahí. Esto ya es un código más largo, más grande, más eficaz. Esto a la final no va a traducir mucho. Ahorita vemos qué es lo que traspola esto cuando se renderiza en el navegador, pero básicamente tenemos una función de comentarios. Piensen cuánto necesita, recuerdan, por ejemplo, para escribir en WhatsApp, más o menos piensen que esto es lo que están escribiendo en WhatsApp. El iconito el input para escribir, el botón de enviar mensaje y el botón de enviar mensaje y el del micrófono. Más o menos sería así un componente de este estilo. Entonces acá tenemos varios divs, que es una etiqueta HTML. Tenemos la etiqueta image, que es una etiqueta HTML para mostrar imágenes. Tenemos un div con otra clase y tenemos más divs acá, ¿cierto? Si vemos la imagen, recibe props, el de autor y la URL del avatar, y el add, que estos son estos son atributos de una etiqueta. La imagen tiene 3 atributos. Tiene muchos más, pero acá estamos mostrando 3. Class, se llama class, pero para utilizarlo en React se pone class name. Recuerden que, no les he dicho eso, pero en React los nombres se utilizan en camel case para identificar que es una propiedad de React y no una propiedad nativa de HTML, y con esto la pueden React las transforma cuando la renderice. Entonces él ya sabe que un class name se va a volver un class. Esto lo que hace, el class se utiliza para darle una clasificación al elemento, en este caso en la imagen, reconocerlo y poderle darle estilos, que ahí es donde empezamos con el CSS, ¿listo? Y este tiene 2 propiedades que son el CSS, el source, básicamente que nos da la URL de la imagen que vamos a mostrar, y la etiqueta alt, que nos da un título de la etiqueta imagen. Entonces, ¿para qué se usa esto en el navegador? Cuando la imagen no carga, mostramos el título. Esto ya lo reconoce HTML y funciona así. Gracias, Jonathan. Sí, ahí le dice Jonathan. La terminología, toda la programación está hecha en inglés, entonces es importante que vayan aprendiendo. Yo todavía no hablo inglés, estoy en el proceso de aprender, pero es importante que ustedes vayan aprendiendo esos términos, el camel case, porque es la class, todo ese tipo de cosas, porque se reutilizan y el código, entre más lo entiendan, pues más provecho le van a sacar. No es una urgencia, tranquilo, yo aprendí a programar, duré 10 años programando sin saber mucho de lo que decían esas etiquetas, pero sí entendía, ¿listo? Pero es importante que las traspolen así como las está enviando Jonathan, para darle un poquito más de claridad a lo que es el código, ¿listo? Ahora bien, veamos cómo podemos extraer el avatar de ese código. Si quisiéramos mostrar muchos avatar, ¿cómo haríamos? Entonces vamos a crear un componente que se llame avatar. Y en ese componente vamos a recibir propiedades, props, ¿cierto? Vamos a traernos la imagen, la etiqueta de imagen, nos vamos a traerla tal cual, y lo único que le vamos a cambiar es cómo recibe los props.
No hicimos mucho, ¿cierto? Cogimos un pedazo de código y nos lo trajimos a otra función que se va a llamar avatar, ¿cierto? Recuerden el nombre, tiene que ir con mayúscula porque es una exigencia de React puntualmente. Ahora bien, ya que hicimos nuestro componente allá, ¿cómo lo reutilizamos en el componente padre? El componente padre es el componente common, ¿cierto? Y miren cómo acá esa porción que se veía un poquito más grande de código empezó a hacer solo esto. Entonces, componente avatar, user, y le mando el props de autor. Y ahí ya me saca el título y el source del autor. ¿Claros? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguien quiere aportar algo más? ¿Preguntar? Chicos, micrófono abierto para que no se me queden con las dudas. Listo, continúo. Entonces, no tengan miedo y ese es uno de los primeros principios que se utiliza para React. Cojan, armen componentes mucho más pequeños porque esto les va a funcionar. Este avatar se va a llamar en varias páginas cuando tengan un sitio más grande. Entonces, lo hacen una vez y cuando un beneficio que trae hacer esto es que cuando les pidan cambios, lo hacen un cambio en una sola página y ya se les va ¿a qué? Se les va a reflejar en el resto de páginas donde estén llamando este componente. Entonces, eso es un beneficio de trabajar así también. Listo. Y ahora, ¿qué se imaginan que es JSX según la imagen y según lo que acabamos de hablar? Jonathan, perdón, David. JSX es como una herramienta, como otra aplicación para programar con, con diferentes códigos. No. ¿Quién más? ¿Quién dice que ve en la imagen? Básicamente, JSK es una combinación de lo que fue o lo que tiene JavaScript con HTML. Sí, por ahí va. Por ahí va. Entonces, de primero, se puede parecer que se está mezclando HTML dentro de los ficheros de JavaScript, ¿cierto? Son dos lenguajes. HTML, no saben, es un lenguaje y JavaScript es otro lenguaje, ¿cierto? Entonces, React, al pasar por el desarrollo de apps y componentes, necesitó crear elementos de HTML que definieran, le dieran con funcionalidades específicas. Entonces, JSX es una extensión que creó Facebook como un nuevo lenguaje de interpretación, en donde unificó JavaScript y HTML, que fue lo que acabamos de ver en las presentaciones anteriores, que vimos una mezcla. Cuando ya empiecen a ver JavaScript, los que están avanzando en JavaScript, y empiecen a ver HTML, esta gente unió esas dos cosas y generó algo que se llama extensiones JSX, que viene siendo lo que conocemos como React, ¿listo? Entonces, ahí, atención al detalle, JSX, una extensión de JavaScript. Vea que todos se enfocaron y acá está bajito en el texto, ¿cierto? Por Facebook para el uso de librerías de React. Listo. Y esto, ¿cómo se come? ¿Cierto? ¿Para qué sirve? Se dan cuenta, a lo largo de las presentaciones empezamos a hablar de qué era eso. Básicamente es crear componentes. Si lo viéramos desde cómo se construían antes las cosas, vean tanto código que teníamos que hacer los programadores del comienzo. Entonces teníamos que crear una etiqueta JavaScript, renombrarla, darle las propiedades, darle unas clases, después otro componente, después decirle que creara un div, crearle una clase, decirle que se mezcle con la variable image, después queríamos crear un icono, entonces ese icono lo creamos como un icono, le decíamos y que se mezcle con el container y después renderizábamos todo. Más o menos así construíamos antes las cosas, ¿cierto? Esto se ve más complejo que lo que hemos visto, ¿sí o no? Ahora bien, ¿cómo sería un ejemplo con visual de lo que acabamos de hacer anterior, que era un montón de código y antes tirábamos muchas cosas para sacar una imagen? Esa porción de código que estaba allá genera esto en HTML
y al final lo que ve el usuario es una imagen. No es nada más. Ahora damos un ejemplo con JSX. Aquí no he cambiado nada, sigue siendo los ejemplos anteriores, pero para que veamos qué es JSX y cómo se involucra con React, ¿no? Entonces vean que acá ya empezamos a tener algo más fácil de comprender, ¿no? Y aquí es cuando estamos diciendo bar, icon, igual, esto es React. ¿Listo? Esto es React. Y acá el div, image, y la etiqueta div y la etiqueta image son HTML. El div siempre abre con una etiqueta y cuando vean esto de aquí abajo que cierra con una barra inclinada, es el cierre de una etiqueta. JavaScript, React puntualmente exige una etiqueta de apertura y una etiqueta de cierre. Hay dos formas de cerrar etiquetas en JavaScript, en React. De esta manera, abriendo un div y cerrándolo de esta manera, o abriendo el image y cerrándolo con un cierre al final. ¿Listo? Es una manera de cerrar otra etiqueta. Siempre todas las etiquetas tienen que estar cerradas. Apertura y cierre. Puede ser de la expresión corta o de la expresión larga. ¿Cuándo se utiliza la corta y cuándo se utiliza la larga? Cuando tú vas a meter componentes dentro, utilizas esta. Pero hay elementos como el image que no se puede meter nada dentro de él. Entonces, se utiliza esta. Podrían hacer lo mismo con div y cerrarlo acá, pero pues no mostrarían nada. Sería un div vacío, ¿cierto? Entonces, por eso está abre acá y cierra acá. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿Claro hasta ahí? Dale, Fabián. Buenas noches a todos. Qué pena, es que Jan y yo llegamos un poquito tarde y alcanzamos a entrar cuando estaban explicando ya el último de props. Quisiera que nos hicieras así un mini resumen. Sí, tengo más o menos Ajá. tú, pero es como, bueno, props entendí que es como devolver una función. Ajá, como que digamos de propiedades y todo eso de Listo. algo. Sí, mira la imagen y ¿qué interpretas? Bueno, digamos, se crea, digamos, como el prop es como, digamos, una variable o algo así, como una cajita, digamos, tengo una cajita y la llamo my value, ¿sí? Ajá, my value, sí. Y ahí, digamos, Llega al en componente eso, y la imprimes. ajá, Y acá ok, sale span my value. ¿Listo? Entonces, los props sí, son la colección de datos de un componente que recibe el ok, contenedor padre para mostrarlo en el componente hijo. Este es un caso puntual de un prop, es un arreglo de objetos. Cuando hablamos de arreglo de objetos son muchos datos, ¿sí? Después vemos eso. ah, Pero acá está recibiendo solo un objeto. Se llama el objeto prop igual a myValue. Recibe el prop, lo imprime acá y cuando lo renderiza el navegador sale span myValue. Bueno, no sale el spam, pero sale hagan de sí, cuenta, esto es un prop, ¿cierto? Los props, este texto que está acá. Entonces los props simplemente son información que le mandamos de un componente a otro. ¿Listo? Y pueden ser de doble vía. Yo puedo mandar un prop puedo mandar un prop del componente padre, que sea una función, en el hijo hagan un clic y en el padre me cambie el título. ¿Listo? Eso es de doble vía. Pero eso lo construyen ustedes con la lógica que les dan. ¿Alguien más? ¿Otra listo, dale, pregunta? Más claro. Hasta ese punto. Listo, chicos, espérenme que ya me perdí. Por aquí, vamos por acá, por acá, por acá. Me perdí, chicos. Aquí. No, más adelante, por aquí. Listo. Con esto, digamos que ya era como la teoría de hoy, y que aprendimos acá, que abarcamos en esta clase, porque todavía nos quedan 15 minutos, conceptos de componentes en React, creaciones de componentes, composición de componentes, introducción a JSX, diferencia entre los JSX y el HTML, ventajas de utilizar componentes y JSX. ¿Cuál va a ser el reto de ustedes para la segunda clase, chicos? Y es crear un componente
de esto que están viendo en pantalla. Entonces tenemos un párrafo. Esta etiqueta es una etiqueta que significa párrafo en HTML. Dentro va un texto. Tenemos una etiqueta imagen y deberíamos tener my párrafo, mandamos un texto, my image y deberíamos tener una imagen. ¿Listo? Vamos a hacer un ejemplo aquí en los 15 minuticos que tenemos y les voy mandando este link para que se me lo alimenten todos. Creo que ninguno se lo he pasado. Ahí pueden encontrar el vínculo, los nuevos para temas de, si quieren meter al grupo de WhatsApp, ahí estamos mandando información y agendando las clases, mandando de las clases. Las clases son los martes y los jueves de 8 a 9, por ahora todos los martes y todos los jueves, ¿listo? Listo, y les voy a mostrar un ejemplo práctico acá. Y creo que ya tengo abierto aquí el localhost 3000, déjenme ver. Listo, ahí teníamos los elementos de antes con librería que nos ayuda. Ahora vamos a crear nuestro propio componente. Y para ello voy a crearlo en otro lado. ¿Ven la pantalla bien? Les subo un poquito más, yo creo. No sé por qué cuando comparto no me deja hacer zoom en la pantalla. ¿Se alcanza a ver algo o no se ve? Ahí se ve bien. Ah, listo, buenísimo. Entonces voy a crear un archivo acá. Esto debería tener un nombre. Vamos a crearlo bien. Vamos a crear algo que se llame componentes. Componentes. Dentro de componentes, eso es una carpeta, voy a crear un archivo que se llame tarjeta. Tarjeta punto j está creando. Está un poco lento el navegador. Voy a cerrar esto, a ver si me dice. Listo. Ahí me creó el archivo. Esto no sé qué está haciendo acá. Ahí, listo. Y en tarjetas voy a traerme el ejemplo puntual de mi componente. Vamos a hacerlo sencillo. Pueden ver aquí. Voy a traerme esto. Les enseño cómo copiar y pegar. Voy a traerme. Voy a traerme. No, mentiras. Aquí está haciendo lo más. Import. React. Aquí me hago una función. Ya no puede agrandar un poquito más la pantalla. Sí, esperen, me dejo compartir. Es que creo que cuando estoy presentando no me deja agrandar. Un segundito, chicuelos. No sé por qué cuando les comparto a ustedes la llamada, no me deja agrandar la pantalla. Ah, edición, deshacer, copiar, buscar, reemplazar, ver, abrir en vista, explorar, terminal, consola, ajustes de emplazamiento y control de edición. Ah, ya sé que era, tenía el teclado mal. Listo, ya volví a les comparto.
Listo, ahora sí, aquí me hizo y ahora sí les voy a compartir. Listo. Aquí le vamos a traer este ejemplo puntual que encontré para crear un componente y le vamos dando propiedades. Y porque vamos a cambiar acá es el nombre de tarjeta. Vamos a cambiar aquí tarjeta. Ahí se ve mejor. A ver si ya lo puedo aumentar acá. Ahí, ¿cierto? Listo. Voy a quitarle estos estilos para que lo vean. Esto lo voy a cerrar por ahora. Y listo. Aquí vamos a crear, por ejemplo, creé un componente llamado tarjeta. Va esta función. Importante que en los componentes siempre hagan el import de React, ¿cierto? Y from React. Esto ya como lo tienen instalado, no tienen que instalarlo. Posteriormente vendría esta función que se llama tarjeta. Recuerden, el nombre tiene que ir en mayúscula. Y al final deben hacer un export de este componente. Export default tarjeta. ¿Listo? Esto, ¿qué tiene adentro? Tiene dos variables. Tiene un div en el return, ¿cierto? Tiene un div, tiene un H1 que sería un título, tiene un párrafo, ¿cierto? Y tiene una lista. Esta lista tiene un componente de .map que lo que hace esto es coger un array y un arreglo que sería esto que está acá arriba, básicamente muchos objetos definidos en esto es lo que llamamos JSON, que se define con estas llaves y tiene propiedades dentro. Entonces esto es una propiedad emoji, propiedad name, y se repiten constantemente. Esto es lo que se llama un arreglo, ¿listo? Un arreglo de objetos que tienen propiedades iguales, ¿listo? Acá lo que estamos cogiendo es con este map, diciéndole que recorra ítem por ítem, o sea, que coja este y le saque el emoji y el name. Entonces aquí se dan cuenta que saca el emoji, lo pone acá y aquí coloca el name que está trayendo acá. Y acá vamos a poner la imagen. Ahora vamos a ver esto cómo se ve. Acá ya creamos el componente. No está guardando esto. De acuerdo. Y acá en el componente padre, que en este caso fue donde metimos los botones y eso, ¿cierto? Vamos a importarlo. Entonces yo quito esto de acá. Va a hacer cola. Me lo voy a traer para este lado para que no nos haga ruido ahorita. Esto está... No, esto no. ¿Qué se hizo? Ahí no está haciendo nada. Y acá lo vamos a importar como los otros componentes. Entonces, import. Ya no es necesario llaves porque no vamos a llamar sino una sola cosa. Entonces le ponemos tarjeta. Y el from le vamos a indicar de dónde. Entonces estas palabras pues en inglés de dónde lo vas a sacar o de dónde eres. Where are you from, ¿cierto? Entonces esto es de a dónde lo vamos a sacar. Y le vamos a decir que punto, slash, componentes, tarjeta, punto y coma. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estás? Este punto es para indicarle que separen la raíz en la carpeta en donde está el archivo. En este caso se va a parar acá. Le estamos diciendo que vaya a componentes, entonces va a ir a componentes y después va a buscar el archivo que se llama tarjetas JS. Y acá lo que está haciendo tarjetas JS. Se dan cuenta que no está sombreado porque no lo estamos usando. Lo estamos llamando, pero no lo estamos usando. O sea, no lo vamos a mostrar. Hasta ahí no hemos hecho nada, sino simplemente crear un componente que no estamos usando. Entonces, si me voy al navegador, acá todavía no ha pasado nada. Voy a recargar la página. Y vean que aún no ha pasado nada porque mi componente que estoy mostrando en estos momentos no he llamado la etiqueta tarjeta, la etiqueta propia que yo creé. ¿Listo? Entonces aquí la voy a llamar, por ejemplo, detrás de esto, la llamo entre llaves como cualquier etiqueta de HTML y la puedo utilizar así, si fuera a introducir elementos dentro de esta tarjeta. ¿Cómo no? Entonces la voy a utilizar de la manera corta, que sería así. ¿Listo? Y ahí guardamos. Nos vamos a nuestro React y por allá salió algo, no sé si creo que está allá, por estilos. Ah, mírenlo, aquí salió. Ah, no, esto es otra cosa. Ya. Y aquí salieron los emojis.
Aquí, si nos damos cuenta, no está saliendo el título del emoji por el fondo de la página. Entonces, esta es la consola del navegador y vamos a inspeccionar qué pasó ahí. ¿Listo? Porque se está viendo el emoji, pero ¿dónde está el texto? Entonces, como les dije, está saliendo el Hello World, que es el título, y están saliendo los botones y están saliendo los textos, ¿cierto? Pero este tiene un title y no sé si es que nos está mostrando. Veamos por qué no me muestra el name. Ya. El name lo muestra cuando hago clic acá. ¿Listo? Entonces ahí le metimos ya funcionalidad de JavaScript que nos muestra, mira, Woman Dancing. Y los otros, ¿por qué no me los está mostrando? Veamos qué está pasando aquí. Display emoji, que es una funcionalidad que está acá. Y la tarjeta ID. Listo. Listo, chicuelos. Entonces, metamos una propiedad para que este Hello World cambie. Entonces, lo que veíamos al otro lado es que teníamos que agregar aquí los props, ¿cierto? Los props. Y aquí le vamos a decir que nos haga el saludo para cuando queremos mezclar HTML con JavaScript, hacemos esto dentro de React. Props.title, o no, name, vamos a dejarlo tal cual. Name. Esto es nombre lo que usted quiera, nombre, porque esto lo están creando ustedes, ¿sí? Es una propiedad de ustedes y ustedes las pueden nombrar como quieran. ¿Listo? Y acá, hasta el momento, si lo recargamos, que guarda, ven que aquí no va a salir hello, nada, porque no estamos haciendo nada. Pero si se lo mando acá en el padre y le digo que me mande nombre igual a lo que está en comillas y le pongo Molano, pues aquí ya me va a salir el hola John Molano, ¿sí ven? Vamos a pasar otra etiqueta, vamos a ponerle en este texto, vamos a pasarle que esto también sea un párrafo. Vamos a pasar este párrafo acá, vamos a pasarle otra propiedad, props, punto saludo. Ahí no está pasando nada, pero si yo me vengo por acá y le pongo aquí saludo, ¿cierto? Sería igual a comillas, aquí sería bienvenidos. Y ese texto no está saliendo, miremos el por qué no sale. Hay algo ahí, pero vamos a hacerlo más sencillo para que no tengamos problemas y es quitar esto de acá, hacer acá esto y ya. ¿Listo? Hola, bienvenidos. ¿Listo? Ahí ya salió el bienvenidos. Entonces, vean que ya pasamos etiquetas. Ahora, ¿cómo se puede optimizar esto? Hay una manera más sencilla de hacer esto, que es optimizando de la siguiente manera. O acá debes de ponerle props, ponemos llaves y ponemos nombres y ponemos saludo. ¿Listo? Entonces, esto ya no lo necesitamos extrapolar acá porque ya lo estamos definiendo arriba, sacándolo mucho más rápido. Como ya lo conocemos y sigue funcionando igual, en que guarde y aquí lo cambiamos a bienvenidos al curso de React. Y aquí pongámosle, soy John Molano. ¿Cierto? Y ahí ya estamos, esperen que guarde, y ahí ya cambió. Hola, no me no ha cambiado nada. Soy John Molano, bienvenidos al curso de React. Ahora, si quisiéramos esto hacerlo más interactivo, pues entonces vamos a agregarle acá una variable que se llame nombre. Y nos está diciendo que no aparece, y acá lo que te preguntaba su Jonathan, que para qué el return, y acá vamos a crear una constante que se llame nombre Hugo, ¿listo? Y ahí le pasamos la variable, entonces ahorita nos tiene que decir, hola Hugo, soy Hugo, no mentiras, Hugo porque ya le quitamos el soy, ¿cierto? Ahora, hagamos esto más interesante. Esto se llama constante set. De acuerdo cómo se hace esto. Set stage React.
Ya que todo no me lo sé, chicos, pero uno ya aprendiéndose las condiciones puede buscar rápidamente, o no me acuerdo puntualmente cómo se escribe, y ya les digo qué vamos a hacer acá en este ejemplo particular. Set the stage. Ahora, no. Va a este. Este es el que necesito. Entonces, acá lo que vamos a declarar es una variable que tiene dos estados y utilizamos el set stage, que lo vamos a extender de, aquí no está React, nos toca extenderlo de React, ¿cierto? Y aquí lo extendemos, déjenme ver cómo se extiende eso, no me acuerdo bien, sería de esta manera. Stage sería de esta manera que usamos ese elemento, listo. Aquí vamos a decir el nombre. Y siempre para usarlo se usa set y el nombre que le dimos nosotros. Esto sí ya es de nosotros. Set, nombre. ¿Listo? Vamos a quitar esta de acá abajo y vamos a ponerle acá Juan. Entonces no lo vamos a usar. Acá seguimos usando el nombre. Y acá debería ya decirnos hola Juan. Listo. Ahora vamos a hacer que cuando le dé clic al botón, a este botón, cambie el nombre. ¿Listo? Entonces vamos a decirle a este señor que utilice una función, sí, una función, cambiar nombre, eso. Acá le decimos set name, Pedro, ¿listo? Y esta función se llama una función flecha, una round function. Vamos a decirle que no la pase cuando den en clic en el botón 2. Entonces aquí utilizamos algo que se llama onClick, que es una propiedad de los elementos para cuando hacen clic. Y con esto ya tenemos el o Pedro. Ahora hagamos que Pedro sea dinámico. Entonces cogemos este señor, le pasamos aquí, le ponemos acá Carlos, y hacemos que este elemento reciba una propiedad, que aquí se reciba el nombre, el name, vamos a ponerlo así. Acá no le ponemos Pedro, sino le ponemos name. ¿Listo? Ahora dice, lo dejé renderizar mal. Miren el error que salió acá. Esto es cuando generamos un bucle en el código y nos dice que no, que está renderizando muchas veces y por eso nos falla. Eso lo vemos en la consola, dando F12 o extensionando elementos y nos vamos a consola y ahí vemos que me tire el código, por así decirlo. Ahora veamos cómo solucionarlo y eso es fácil. Esto es porque estoy generando, cuando este un clic pasa, se genera muchas veces porque esto es React y lo está ejecutando varias veces, porque se actualiza el DOM. Entonces esto se utiliza con una función flecha, una round function, va así. Y con esto ya se soluciona el problema. Listo. Pues con esto ya se soluciona el problema. Dejamos, esto sigue siendo una función que solo se va a ejecutar cuando le demos clic al botón. Es una round function corta. Entonces ahí ya pasó a Carlos. Hagamos que el tree cambie a otro nombre. Copiamos este pedacito, se lo ponemos acá, le ponemos Lorena, por ejemplo. ¿Listo? Actualizamos. Vamos, Carlos, Lorena. ¿Sí ven? Y así ya estamos utilizando funciones dinámicas. Vean que aquí ya utilizamos esta función para hacer otras cosas. Ahora, bien, hagamos que cuando le den clic en el emoji nos cambie el nombre. Entonces vamos a pasarle esta función como un prop a la tarjeta. Cambiar nombre es igual a
cambiar nombre, ¿cierto? Ahora vamos a ir a la tarjeta y en la tarjeta le vamos a decir que cuando está recibiendo una función que se llama cambiar nombre y dentro de la función cambiar nombre, aquí tenemos un on-click, vamos a decir que nos mande esto con el Paula. Listo. Actualizar y ahora desde el emoji va a salir. Aquí también toca hacerle un clic. Aquí también está pasando lo mismo, ¿sí ven? Entonces aquí hacemos lo siguiente, función fecha, abrimos y creamos esta acá. Listo. Y ahora sí, Juan, Carlos, Lorena, hola Paula. Y vean cómo ya reutilizamos esta función varias veces. Acá está recibiendo un prop que no solo, ahí es cuando no solo son variables de campo, sino también funcionalidades. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, chicos, hasta ahí? Ya con esto creo que culminamos. ¿Quién abra micrófono? ¿Qué les pareció? Cuéntenme un ratico, si están muy perdidos, confundidos. ¿Quién se anima? Porque están tan callados hoy. Hola. Por el momento estuvo claro, John. Buenísimo. Listo, chicos. Entonces, con esto creo que terminamos. Voy a cerrar la grabación acá.